un aproximado, ¿cuántos están en este grupo? Se van jubilados este mes más de 48 personas, ¿verdad? Pero quedan alrededor de un poquito menos de 1000, ¿verdad? En el antiguo sistema, tanto de la UPIS como del ISP. Ahora bien, los que no entran porque no cumplieron ni edad ni tiempo de servicio antes del 6 de octubre del 2017, tienen otra opción y está en el artículo 152 de la nueva ley, la aprobada el año pasado, ¿verdad? Ahí dice literalmente ese artículo que si usted antes del 30 de diciembre, que entró en vigencia esta nueva ley, cumplió 60 años de edad y 25 de servicio, hombre, o 55 años de edad y 25 de servicio, mujer, puede elegir entre la fórmula de cálculo del artículo 97, que ya la vamos a describir, ¿verdad? Que yo no le aconsejo que agarre eso, o la fórmula de cálculo del artículo 197 de la anterior ley, ¿verdad? Y describo cuál es esa fórmula de cálculo. La fórmula de cálculo del artículo 197 de la anterior ley dice que usted se puede ir perfectamente con el 35% de su último salario básico regulador por los primeros 10 años cotizados. De ahí 1% por cada año adicional, hasta un máximo del 55% de su salario básico regulador y un techo de monto de pensión de 2,000, que hoy se aumentó a 3,000, ¿verdad? Con la nueva ley. ¿Qué debemos de entender como el salario básico regulador? Es el promedio de lo que tú has una fórmula, ¿verdad? Que cada persona tiene que sacar para el promedio de lo conocerlo. el promedio de lo que tú has devengado por los últimos 10 años hacia atrás, a la fecha en que inicias tu trámite de pensión. Ejemplo, si tú inicias trámite de pensión hoy en abril, ¿verdad?, de 2023, entonces tu salario básico regulador comienza de 2022 hacia atrás. ¿Cómo se saca? Eso es muy fácil. El artículo 95 lo describe, pero yo se lo sintetizo así. Usted suma cada uno de los salarios hacia atrás, los 120, y al resultado de esa suma lo divide entre 120. Ese es su salario básico regulador. Entonces, las personas que entran en este beneficio son, repito, optados. Ah, licenciado, ¿y cuáles son los optados? Volvemos al mismo dilema, ¿verdad? Para que usted sepa si es optado o no, es tan sencillo como pensar en su fecha de nacimiento. Si usted nació hasta el 15 de abril de 1962, enhorabuena, es optado. Es optado. ¿Verdad? Punto. Ah, y si yo nací el 16, licenciado, se fregó, es obligado. Obligado, ya. Así de fácil. Entonces, ya vamos a hablar, repito, para los obligados, cómo está el asunto. Entonces, estas personas son las que se están yendo con esos beneficios. Se los están calculando en la UPIS y en el actual ISP, ¿verdad? ¿Nos parece bueno? Sí, sí nos parece bueno. ¿Cuál es el problema? Para este grupo. Sí, qué bueno, qué bueno. El problema es el resto, los obligados. A esta fecha del mes de abril, estamos hablando de una población de más de 834,000 personas, de acuerdo a los informes de la Superintendencia del Sistema Financiero. Aportando al sistema de pensiones mes a mes. Mes a mes. Eso equivale, Luis, a un poco más del 28% de la población económicamente activa, ¿sí? Es muy poco aún, Patricia. Es muy poco aún, sí. 28% de la población económicamente activa aportando al sistema de pensiones. Aportando al sistema mes. Hay que ampliar este... Sí, es necesario la ampliación de la cobertura. Es un tema que es una deuda histórica, ¿verdad? Claro, yo soy de la opinión, y los estudios así lo arrojan también, que para la cultura previsional, o sea, made in El Salvador, ¿verdad? Aquí, sin copiar modelos o casarnos con algunas experiencias internacionales, sino que la marca Made in El Salvador, para ampliación de la cobertura, tiene que partir de un nuevo censo poblacional. Muy bien, bueno, hablando del sistema de pensiones actual, una nueva ley a partir de, bueno, ya podemos decir 4 meses en vigencia como tal. El análisis, Patricio, que se hace sobre esta nueva ley, la que nos rige actualmente,
Era lo que se prometió, hay un aumento del 30% como tal a las personas, y si esto va a ser sostenible en el tiempo. Los ingresos para este año están tasados en cerca de 27.000 millones, ¿verdad? Que se van a aportar en valor actual en el tiempo. Este es un estudio, estoy resumiendo el estudio actuarial nuestro a esta nueva ley, el estudio actuarial de la mesa. Es decir, que estos 834,000 salvadoreños que están trabajando y aportando, en el tiempo se supone que van a generar un ingreso de 27.000 millones de dólares. Ajá, vamos a los egresos. Ajá. Más de 33.000 millones. Hay un déficit de 3.000 millones de dólares. Un déficit cerca del 20%. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? En primer lugar, el aumento al 30%, amigos y amigas que están viendo, no lo pone nadie más que usted mismo. Ajá, ¿de dónde sale este aumento, este 30%? De la cuenta individual. De la cuenta individual. Individual de ahorro para pensiones. ¿En dónde está lo que estoy diciendo? Artículo 94, último inciso de la nueva ley. Ahí dice literalmente que todos los beneficios establecidos en la presente ley, estoy citando textualmente el artículo, el inciso, todos los beneficios establecidos en la presente ley serán a cargo de la cuenta individual de ahorro para pensiones. Entonces, ese 30% del artículo 98, inciso 1, lo pone usted, lo pongo yo, ¿verdad? Todo aquel que cotice pone ese aumento. Lo que indica que su cuenta individual no va a durar 20 años. Como se tenía previsto. Como se tenía previsto. La cartera de inversiones no se ha mejorado. Y nosotros incluso hemos propuesto que ahí tienen el proyecto del bioducto de los Chorros. De los Chorros. ¿Por qué no ocupar el fondo de pensiones ahí y que los trabajadores sean dueños de ese bioducto? ¿Cómo se recupera el pisto? Ah, hay que pagar peaje. $5 por usar ese espacio y manejar tranquilos, evitando la trabazón de los chorros. Llega más luego, ¿verdad? Usa una carretera nueva. Y además usa algo que es de su propiedad, porque muchos trabajadores pueden financiar eso y usar pagando el peaje. Así se recupera el pisto. Ejemplo de lo que estoy diciendo, ahí viene parte de los modelos que podemos copiar. Sí. En Chile, ¿ya? Toda la carretera hacia Antofagasta es de los trabajadores, porque ahí dice rótulo, esta carretera se hizo con fondos de los cotizantes. Y se paga tantos dólares, ¿verdad? Y así se va recuperando. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la inversión del ahorro de pensiones en El Salvador? Sigue habiendo emisión de deuda. Por cierto, Luis, esta deuda, valga la aclaración, rompe los principios constitucionales, porque te dice que los únicos facultados para crear deuda o aprobar deuda son los diputados de la República. Okay. Pero viene el decreto 616, ¿verdad?, que es la ley de derogación del FOB y de la emisión de nueva deuda, o sea, COP, Certificados de Obligaciones Previsionales, y te dicen en el artículo 3 el traspaso de activos, pasivos y todo lo demás, y en los subsiguientes artículos te está hablando que es el Consejo, ¿verdad?, administrativo del ISP el que va a emitir la deuda. Esta transición a la nueva ley, la creación del Instituto de Pensiones, las AFPs entregan sí, lo voy a los fondos, las actas, la deuda y todo. Lo voy a ilustrar así. Usted tiene una cantidad, pongámosle 12,000 millones en su bolsa, ¿sí? Pero usted nada más es un administrador. Sí. Viene, se firma un contrato en el que va a haber otro administrador de esa plata. ¿A quién se lo tengo Entonces usted tuvo 25 años esa plata con algunas condiciones en donde tenía que invertirlo, y eso tenía que tener reportes actualizados y bien controlados de dónde estaba ese pisto. ¿Sí? ¿Se hicieron esos reportes? Claro, ahí están los boletines de rentabilidad del fondo de pensiones. ¿Sí? Entonces, publicados mes a mes por la Superintendencia del Sistema Financiero. Ahí están los registros contables de las AFP y las emisiones de cartera de inversiones. Pero quedaba una plata líquida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde dice uno, bueno, los pasivos es todo lo que genera deuda, lo que saca dinero. Los activos lo que mete, ¿verdad?
Y hay otro tipo de activos que son los que están ahí como reservas. Entonces, esa plata líquida, todo eso hizo un solo paquete la AFP y le dijo el 30 de diciembre al ISP, tome, aquí está, pero por escrito, no, no compadre hablado. Entonces, eso por escrito, nosotros le hemos solicitado para saber qué comprende. En relación a lo que decía la licenciada Tatiana, de que hay que transparentar, ¿sí? En relación a eso. La superintendencia del sistema de pensiones está para ser el árbitro. Claro. ¿Por qué nos está diciendo que no es competente? Si aquí la ley le está diciendo todo lo contrario. Se ha solicitado al instituto. Al ISP y el ISP sale más olímpico diciéndonos, denegamos el acceso a la información relativa, ¿verdad? Las cosas que ya mencioné, por tratarse de información que se encuentra reservada. A ver, han reservado entonces la transacción, me está diciendo Patricio, de lo que las AFPs entregaron al Instituto Salvadoreño. Sí, pero ¿sabe qué es lo que? ¿Por qué puede ser reservada? Cuando es dinero de los trabajadores. No, aparte de eso, Luis, es que no estamos pidiendo números de DUIs, direcciones, salarios, nombre. Un estudio actuarial no arroja datos personales. Un estudio actuarial arroja montos, números. Y por Dios bendito, estos funcionarios, ¿o acaso la matemática también puede ser reservada? ¿Ah? Una cifra de miles de millones de dólares, ¿por qué puede ser reservada? ¿Cuál es el miedo? ¿Sabes cuál es el miedo, Luis? No hicieron estudio actuarial. Aprobaron una ley sin base técnica alguna. ¿Ya? Y lo digo con toda y total seguridad. ¿Ya? Porque la Mesa por una Pensión Digna sí ha hecho estudio actuarial. ¿Y este presupuesto del 2023, poco más de 500 millones de dólares? Ya fue recortado. A eso voy, ya no se va a destinar para el pago. No, ¿Para dónde va a ir esa plata que iba para el pago de pensiones? Vos ves el artículo 678 del 16 de marzo y te dice que 93 millones tienen que agarrarlos directamente para el pago de los gastos electorales. Para el proceso electoral 2024. ¿Por qué no agarraron esos 90 y pico millones y los pusieron para crear el bioducto de los Chorros? ¿Acaso no es robo eso, pues? ¿Cuánta es la rentabilidad que el Tribunal Supremo Electoral le va a dar a los trabajadores? Esa es la pregunta. ¿Por qué no contestan eso? ¿Ya? Así es que, caballeros, señoritas, todo el mundo a la calle, porque en nuestra cara nos están escupiendo y nos están robando. Punto. Esa es la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo y tenemos que exigir que esa transición de los certificados de inversión previsional, ¿bajo qué características se han dado? ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo está este plan invernal para el 2023? Bueno, hemos estado trabajando en temas de prevención desde el inicio de año, realizando limpieza de drenajes longitudinales, transversales, incluso realizando algunos perfilados de talud, recogiendo maleza, haciendo chapeo, desbroce de árboles, en realidad una serie de actividades, incluso en el área urbana. Hemos estado realizando la limpieza de tragantes, pozos, previo a que cuando empiecen las primeras lluvias, que de hecho ya tuvimos un par de lluvias. Y violentas, por cierto. Correcto, entonces no llegue de golpe esta saturación que se ha acumulado durante toda la época de verano. Así que continuamos con esa tarea día a día. Tenemos un grupo de más de 66 cuadrillas que todos los días están destinadas solo a esa actividad, a la actividad preventiva de limpieza que acumula de alguna manera no solo la basura que es lanzada, sino los desperdicios orgánicos, hojas, ramas o maleza que de repente crece en los costados. Entonces todo esto tiene que mantenerse al ras para que en las lluvias pues no sea arrastrada y eventualmente tape estos drenajes. Así que nos encontramos en esta etapa. Desde diciembre se realizan las contrataciones de todas las empresas a las cuales se le van a asignar las zonas y por ende rutas muy específicas de mantenimiento, de tal manera de cubrir el 100%. Esta metodología permite que una ruta pueda estar recibiendo, en el caso de las no pavimentadas, por ejemplo, que se puedan estar haciendo un mínimo de 3 intervenciones al año para estar conformando lo que comúnmente se conoce como pasar la cuchilla. La cuchilla. Pero además se realizan actividades como la colocación de balasto, material de aporte que mejore la superficie,
el mejoramiento de drenajes, que esto es construir cordón cunetas, canaletas o el drenaje que se requiera, entre otras actividades. Y en las rutas pavimentadas, pues se está realizando el monitoreo diario, ¿verdad? Constante. Nos es muy útil también las denuncias que nos hacen los usuarios cuando están reportando baches o cuando están reportando alguna anomalía dentro de las carreteras, que esto nos ayuda para mandar nuestros equipos y hacer el mantenimiento. Director, ¿cuánto es el aporte en cuanto a inversión hacia Fovial? Mes a mes, por ejemplo, ¿cuánto recibe la institución del fondo de combustibles, que es el principal ingreso? De hecho, sí, el principal ingreso es los 20 centavos que cada uno de los salvadoreños pagamos al consumir un galón del combustible, que sea diésel, gasolina regular, súper. Pero también tenemos un ingreso que constituye una parte importante también, que es el hecho de multas. Pero quiero aclarar qué multas, no las esquelas de tránsito, sino multas por pagar tarde la referencia de una tarjeta de circulación, multas por pagar tarde una licencia, por ejemplo, o algunos costos administrativos, como por ejemplo cambiar la numeración del motor o un trámite administrativo que tenga que ver con los automotores. Eso constituye también un ingreso mensual para Fovial, el cual ronda aproximadamente un 10% también de los ingresos totales que recibimos. Y adicionalmente, pues tenemos un ingreso especial también que viene directamente del gobierno central, el cual nos ayuda también a poder sumar, que para el presente caso rondamos los 190 millones de dólares para el presente año. Tenemos más de 1.500 obras de paso que se han identificado en los más de 7.000 kilómetros que menciono, que tenemos a nuestra responsabilidad. Y hay que hacer reparaciones, hay que mejorar la rampa, la superestructura de concreto, los barandales, que son los más afectados generalmente en un accidente, hay que sustituirlos porque son elementos de seguridad no solo para los usuarios que conducen, sino para los peatones. Entonces destinamos también buena parte de nuestro presupuesto en estas actividades. Durante esta administración, ¿qué ha cambiado en la institución? Muchas cosas. Por ejemplo, quiero resaltar que el año pasado, por ejemplo, hicimos una inversión histórica. Si recordamos cifras, yo mencioné que crece un 3% aproximadamente ese presupuesto. El año pasado fue de 187 millones aproximadamente. Y nuestra inversión reflejada fueron 320 millones de dólares. Es decir, si nosotros vemos la historia de Fovial, el año en que más se invirtió, que fueron 9 años atrás, está muy por debajo de los 210 millones de dólares. Entonces, creo que le hemos apostado muy fuerte al tema de mejorar la infraestructura vial, porque sí es importante el mantenimiento, sí es importante garantizar que el tránsito y el flujo vehicular sea importante, pero también tenemos que ponerle muchísima atención al tema de ir mejorando. Acá en San Salvador, la 49 Avenida Sur, se ha intervenido, decía ya, se ha reportado un avance de más del 90%. Director, ¿va a estar listo esto antes de el invierno per se? Sí, bueno, ya tuvimos un par de lluvias, un par de sustos. Sí. Sin embargo, nos ha funcionado bastante bien. Quiero recordar que lo que se ha realizado ahí es una mejora en los drenajes existentes. Básicamente, buena parte de ellos estaba colapsado, estaba asolvado. Esto significa que estaban tapados, es decir, las tuberías donde debe circular agua de lluvias iba cualquier otra cosa menos ocupada con basura, desperdicios, desechos. Entonces, una primera etapa fue limpiar, desasolvar. Se utilizó un equipo de alta presión, un equipo especializado para que se lograran liberar esos tapones. Pero también el proyecto incluye la instalación de un nuevo sistema de colector y hemos iniciado el lanzamiento de concreto. Esto es un método que se ponen pines o varillas, por llamarlo de alguna manera metálica, las cuales llevan una cierta profundidad, para anclar una electromalla que posteriormente va a servir para que tenga mejor agarre el concreto. Ahí podemos ver algunas imágenes del equipo que está perfilando. Esto nos ha obligado a tener un cierre parcial. Como podremos ver, necesitamos por seguridad tener un cierre en un carril y pues estamos alternando. Los trabajos se están realizando de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Es decir, en horas pico, en las mañanas. Se y le da todo, prioridad a es la correcto, movilidad. es correcto. Y después de las 5, pues sabemos que la mayoría de salvadoreños están retornando a sus hogares y preferimos no trabajar. De noche, nos dice la gente, es un poco riesgoso por el tema de visibilidad y por el tema que ya tenemos próximas algunas lluvias. Pero la buena noticia es que esperamos finalizar ya estos trabajos la primera semana de mayo. Antes de finalizar, estoy viendo acá que tienen justamente una pedaleada para este domingo, incentivar este tema. Sí, es correcto. Bueno, este domingo 30 pues tenemos una pedaleada para hacerlo en la ciclorruta del sector de San Jacinto. Okay. Tenemos, bueno, hacemos una atenta invitación. Van a haber muchísimas rifas. Creo que hay más de 100 bicicletas de diferente gama que se van a estar rifando para los que no tienen. Y esa es la excusa para no ir, pues les hacemos el atento llamado para que se acerquen y que poco a poco vayamos sacando estos dispositivos, ¿verdad? Estas bicicletas para que sean usadas en todas estas ciclorrutas que vamos a construir, no solo en San Salvador, sino en las principales ciudades.